Regresamos en Más Madera. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, se tienen que haber dado cuenta de que ha llegado el frío de verdad a Salamanca. Bueno, pues por solidarizarnos con ustedes tengo que decirle que al plató de Más Madera también ha llegado el frío, para que sepan que aquí también tenemos nuestro invierno particular. Bueno, no vamos a hablar del tiempo, aunque podríamos hablar mucho del tiempo que hemos tenido en Salamanca, y vamos a hablarles de algo que les interesa mucho a ustedes los miércoles. Se trata de nuestra sección de Más Motor, en la que hoy vamos a hablarles de algo que seguro que les interesa en tiempos de crisis, y es el precio de la gasolina. Comienza Más Motor. Comienza Más Motor, como siempre, con nuestro maestro de ceremonias, Tito. Tito es un nombre artístico, pero él se llama Gregorio Pérez. Yo hoy le he querido preguntar, muy buenas noches, Tito. Buenas noches, Laura. Digo, porque es que siempre te llamo Tito, pero tu nombre real tiene que conocerse. Tito es el nombre profesional, podemos decir. Sí, no sé de dónde viene. Yo desde que era pequeño me llamaban Tito ya, y nunca he sabido ese origen, pero con Tito me quedé y seré un abuelete y ojalá siga siendo Tito por muchos años. El abuelo Tito por muchos años, claro que sí, además hablándonos de motor. Bueno, pues Tito ha querido compartir su sabiduría automovilística, pero también compartir la sabiduría automovilística de nuestro invitado de esta noche. Él es Manuel de la Iglesia, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Manuel de la Iglesia, estudiante de quinto de Geología, ¿verdad? Exacto. Bueno, ya que imagino que con ganas de terminar la carrera. Sí, a ver si la acabamos y yo creo que bien, a ver si este año sale bien. ¿Va a ser posible terminar este año? Yo creo que sí, con un poquito de suerte. Bueno, ahora hablaremos de esa carrera muy desconocida para muchos y que les va a sorprender. Pero antes, haznos una presentación de esas magistrales que tú nos haces, Tito. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, a lo mejor muchos se preguntan qué tiene que ver un geólogo con los coches. La relación está en el petróleo. Aunque funcionan con petróleo. ¿Y dónde se saca el petróleo? Pues de la tierra. Y para eso quiero invitar a mi buen amigo Manu esta noche para que esté con nosotros y nos hable un poco de todo el proceso de selección del petróleo, transporte, precio y demás intrínsecos de este producto. Muy bien, porque tienen que saber ustedes que aunque hoy Tito está aquí en calidad de experto de la automoción y Manuel en experto de la geología, estos dos chicos son amigos, ¿verdad? No os hagáis aquí como que no os conocéis de nada, que están muy serios, pero sí se conocen. Parece que se han sentado y se acaban de conocer. Sí nos conocíamos. Sí, desde hace muchos años ya. ¿Cómo fue? Debió ser algún sábado por la noche que le digo, tú tienes que venir al programa un día. Y al final lo convenciste. Hombre, y hoy esta noche ha estado aquí. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar del petróleo y para empezar, yo creo que podríamos recurrir a la pregunta madre de todo esto, que es ¿cómo se obtiene el petróleo, no? Sí, bueno, para obtener el petróleo lo que hay que hacer es una perforación sobre un pozo petrolífero. El pozo petrolífero tiene que corresponder a un yacimiento en concreto, cualquiera que tengamos. La presión de fluidos, si es lo suficientemente grande, pues va a salir a través del pozo petrolífero y va a llegar a través de una red de oleoductos. La red de oleoductos es lo que vamos a utilizar para transportar el petróleo. Este petróleo va a llegar a su tratamiento primario o deshidratación y luego ya posteriormente solo hay que llevarlo a las plantas de refinamiento. Si podemos hablar de técnicas de extracción importantes, podemos hablar de las bombas de inyección de aire, inyección de gas o incluso inyección de agua, entre otras. ¿Y tratar el petróleo es realmente fácil como material o hay que tener algún tipo de cuidado especial? Sí, bueno, se hacen técnicas de mejora del octanaje para intentar mejorar su calidad a la hora de intentar convertirla en combustible y bueno, son unas tácticas bastante complejas. Si tenemos que hablar de un primer paso, es un paso de destilación atmosférica y en ese paso lo que se hace es calentar el petróleo. Se calienta y se separa según sus puntos de ebullición diferentes componentes. Estamos hablando de un proceso, vemos en pantalla imágenes de una de las instalaciones petrolíferas más grandes a nivel mundial, Discoverer Enterprise, y vemos un montón de maquinaria para el proceso. Aparte de geólogos, ¿qué otro tipo de profesionales participan en la extracción del petróleo? Bueno, tenemos técnicos industriales, también biólogos, porque el petróleo también tiene un componente importante en cuanto a los fósiles y bueno, es algo que nos va a ayudar a intentar investigar la calidad del petróleo.
Participa multitud de técnicos, hay muchos más. También podemos hablar de ingenieros técnicos, ya que son los que establecen las construcciones y los que intentan revisar la maquinaria para que todo vaya correctamente. Bueno, ahora por hacer un poco de historia, ¿cuál fue el origen del petróleo? Bueno, el origen del petróleo aproximadamente ya hace 6000 años. Civilizaciones como Babilonia lo utilizaban para la construcción, lo utilizaban para pegar ladrillos, y también en Egipto se usaba para engrasar las pieles. Luego, posteriormente, en el siglo XIX, ya se utilizaba como fuente de alumbrado, ya que anteriormente usaban aceite de ballena para las luces, y luego ya el petróleo le sustituyó. En el siglo XX ya se empiezan a utilizar los primeros yacimientos, explotaciones petrolíferas, y sin duda alguna la explotación petrolífera de una región de Estados Unidos, en Pensilvania, llamada Oil Creek, esa fue el punto de inflexión, ya que fue la primera perforación llevada a cabo con éxito. Cuando se llevó esa perforación con éxito, se empezó a desarrollar con éxito la industria moderna. Pero ¿cuándo se descubren sus propiedades? Supongo que, como los demás elementos químicos, la mayoría serían en el siglo XIX. ¿Cómo surgió investigar el petróleo? Sí, bueno, en el año más o menos 1854-1855, pues un grupo empresarial dirigido por George Bissell fue el que encargó a un científico de la Universidad de Yale que investigara las propiedades químicas del petróleo. Entonces este científico se puso a investigar que posiblemente el petróleo tenía unas propiedades médicas curativas y lo más importante, que era inflamable. Así pues, si tenemos que atribuir méritos, podemos hablar por un lado a George Bissell, que fue el que incentivó y promovió el desarrollo del petróleo, y por otro lado podemos hablar de Benjamin Suleiman, que fue el científico de la Universidad de Yale, que es el que intentó y el que consiguió descubrir sus propiedades. Bueno, estaba claro que el petróleo ya lo tenían, sabían sus propiedades, pero ¿cómo llegaban a obtenerlo? ¿Cómo podemos encontrar un yacimiento de petróleo? Bueno, la principal característica que hay que ver a la hora de encontrar un yacimiento es ver las condiciones en las que se puede formar. Es decir, tenemos que intentar conocer el medio más adecuado para que se forme lo que llamamos la roca madre de petróleo. Este medio pues tiene que tener gran cantidad de aporte de materia orgánica, gran cantidad de aporte de nutrientes, bajo aporte inorgánico, y también tiene que ser un medio anóxico, es decir, que no puede haber oxígeno. Si hay oxígeno, la materia orgánica que he dicho anteriormente desaparecería por completo y el petróleo pues no se va a conservar. Entonces, ¿por qué muchos pozos petrolíferos están en el mar? Bueno, es que en el mar también se dan unas condiciones tipo reductoras. Como te he dicho anteriormente, medios anóxicos van a favorecer preservación de la materia orgánica, y por eso el medio marino nos va a abastecer de yacimientos bastante importantes de petróleo. Espero que todos los profesores de Manuel estén viendo esta noche la televisión, porque te sabes la lección pero perfectamente bien. Va a ser un geólogo con nota, además, vamos, por todo lo que nos está contando. A mí me gustaría preguntarte por algo más tangible y más familiar y cercano quizás para los que no entendemos de esto, y es el precio del petróleo, que es el que muchas veces hace que se disparen los precios de la gasolina y que otras veces, como ahora mismo, estos precios sean más asequibles. Para fijar este precio, ¿qué criterios son los que se tienen? Bueno, el precio del petróleo o el mercado petrolífero es un mercado que se está moviendo constantemente, ¿me entiendes? El precio siempre está subiendo y bajando y depende de muchos factores. Si tuviéramos que hablar de los más importantes y a mi gusto los más decisivos, podríamos hablar de las incertidumbres políticas, ya que por ejemplo cuando se va a intervenir militarmente un país, una guerra, por ejemplo la guerra de Irak, esta guerra tan famosa que conocemos todos por desgracia, pues el precio del petróleo tiende a subir siempre que hay una intervención militar. Pero sin duda yo creo que el factor más interesante es la relación entre la oferta y la demanda de petróleo que hay actualmente. ¿Tú crees que estas guerras como la guerra de Irak, la guerra en Oriente Medio, el conflicto con Kuwait, todo lo mueven los intereses políticos del petróleo? Bueno, yo desde mi punto de vista geológico... En el trasfondo, a lo mejor a primera vista nos ponen que si hay armas de destrucción masiva, que si hay otro tipo de armas, que si pueden crear conflicto internacional, pero el último fin puede ser el petróleo. Bueno, yo creo que probablemente el petróleo, no sé si será el último fin, pero es un factor que influye muchísimo, y Estados Unidos en este caso pues sí que le puede haber influido que fuera en busca del petróleo. Además es que Irak es uno de los países que presenta mayor número de yacimientos.